gráficos también, así que sería bueno que lo pasen a un Excel esto. Les piden realizar la mezcla con las siguientes proporciones. Les dicen que pongan 35% de la muestra A, que es esta, y un 65% de la muestra B, que es esta. Y después les dicen que grafiquen la curva resultante. Entonces ustedes van a hacer como una mezcla entre estos dos agregados, con 35 de este y 65 de este, ¿sí? Entonces yo ya lo he pasado a un Excel, así no demoramos. Lo he hecho así. He puesto las aberturas de los tamices, he puesto las muestras A, que ya les he dicho que tengan cuidado, que he tenido acumulado ya en porcentaje, y tienen la muestra B. De esta me piden un 35% y de esta un 65%, ¿sí? Entonces, primero vamos a sacar el PAS acumulado. El PAS acumulado es el 100% menos el retenido acumulado de ese tamiz. Todo esto lo acaban de ver, pero lo volvemos a hacer y arrastra. ¿Bien? Hacen lo mismo para la muestra B. Hacen 100% menos el retenido de ese tamiz. Y arrastra. Bien. Una vez que tienen esto ya que siempre lo van a tener que hacer, vamos a hacer la mezcla. Para hacer la mezcla vamos a sacar el retenido acumulado y también el PAS acumulado. Para el retenido acumulado, aquí lo que van a hacer es, vamos a hacer de la muestra A, van a seleccionar el retenido acumulado porque estamos sacando el retenido acumulado y lo van a multiplicar por el 35%, que es lo que nos piden, ¿verdad? A este lo vamos a dejar fijo, a esta celda que es el 35%, más el retenido acumulado de la muestra B, lo multiplicamos de nuevo a este por el 65% y lo dejamos fijo, y ese sería el retenido acumulado. Bueno, aquí me da 0 porque es 0 aquí. Arrastramos. ¿Ven? Ahí lo que va haciendo el Excel es mover, digamos, en la columna estas celdas. Ven, esta es la siguiente, y así, y deja fija estas dos, porque siempre necesitamos el 35 del A y el 65 del B. Bien, nosotros ya tenemos ahora el retenido acumulado de la mezcla de estos dos tipos de agregados y vamos a sacar el PAS acumulado, que ya es lo mismo que hacemos siempre, el 100% menos el retenido acumulado. Ya registramos. Bien. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. Lo que hemos hecho es hacer la mezcla, que era el ítem 1, digamos, de la actividad 1 del TP. Aquí yo lo que he hecho es definir las curvas A, B y C, que les he dicho la luz son estas, que son las mismas siempre. Y yo las he dejado graficadas, ahí esto los pueden tener graficadas siempre a las A, B y C del agregado fino, para todos los ejercicios, porque siempre va a ser la misma, si no lo están haciendo cada vez que hacen un ejercicio, porque después en hormigón van a tener que volver a hacer todo esto. Entonces yo lo que he hecho, estas curvas que están marcadas como bien gruesas, son, ven que ahí se selecciona esta, la C. Estas que están gruesas son las curvas límites A, B y C. ¿Ven? Esta amarilla es la azul es la B y la verde es la C. Yo estas siempre las tengo graficadas y las dejo así. Y lo que les pide el ejercicio es, yo he graficado la curva A, la curva B y también la mezcla. Creo que el ejercicio les pide la mezcla nomás, no me acuerdo. A ver, ¿qué me fijo? No, no, todos les piden, al final les dice que tienen que graficar todo. Al final del TP hay un Ah, llamadito que dice bien, que bien, tienen que bien. graficar todo. Dale, listo, entonces sí, yo lo había hecho por las dudas. Bueno, entonces aquí tienen una de las curvas, que es el PAS acumulado de la muestra A, lo he hecho. Esta roja es el PAS acumulado de la muestra B y este es el PAS acumulado de la mezcla ya. O sea, esta es la mezcla. Ven que queda aquí entre las dos curvas límites A y B. Bien. Lo más importante que grafiquen ahora es la de la mezcla. Pero bueno, las otras también les pedían, la de la A y B. Igual una observación. Sí,
Casualmente, el objetivo del práctico es, déjalo el gráfico ahí, fijo, está Bueno, clarito. Entonces, la curva A, la muestra A, fíjate, fuera de los límites, y la curva, la muestra B también. Entonces vos, componiendo los materiales en esas proporciones que te da el ejercicio, 35 y 65, logras un material que está dentro del límite que vos necesitas. Entonces, está bien que grafique, está perfecto ahí el gráfico, la muestra B y la resultante, para que vean cómo dos muestras que en principio caerían fuera de los límites que uno podría decir los rechazo al material o a los materiales, mezclando los dos. Acá están fijas las dos proporciones, habría que ver si es la mejor esta proporción que está propuesta, pero simplemente con ese simple ejercicio de mezclar esos dos materiales, logro un material que esté dentro de sí. Ese es el objetivo para que vean cómo se trabaja, así se trabaja, como eso es lo que tenemos que buscar nosotros cuando trabajamos con hormigón. bien, claro, sí tienes razón el Inge aquí. Bueno, además el Inge les ha dado de dato ya que tienen que usar el 35 y el 65, pero bueno, por lo general ustedes también tienen que buscar el porcentaje de cada agregado para que les dé una curva entre estos límites. Aquí les han dado ya de dato que tienen que poner esas proporciones de cada muestra. Pero capaz si ustedes no hacían la mezcla y tenían estas dos curvas, dicen, bueno, no queda entre los límites, no me sirven los agregados. Pero aquí ven que haciendo una mezcla con cierta proporción, obtienen un cierto grupo de agregados que les queda dentro de estas dos curvas, ¿bien? ¿Y cómo se da uno cuenta cuál es el porcentaje a utilizar para que me quede una curva correcta? Ahora lo vemos, ese es el ejercicio 2. Ahora les muestro. ¿Tienen alguna duda de este ejercicio? Así pasamos al 2 ya y les explico eso que preguntó el compañero. ¿Podría volver a explicar lo de la mezcla? Sí, ¿Cómo te se explico. hace? Bien, a vos te dan de dato. Todo esto es dato. Bien, la muestra A, retenido acumulado es dato, y la muestra B, retenido acumulado es dato. Entonces vos vas a sacar el pase acumulado, que es 0,100 menos la celda de retenido acumulado, y lo mismo aquí. Para sacar la mezcla, lo que vas a hacer es multiplicar el retenido acumulado de la muestra A, siempre hablando de un mismo tamiz, ¿no? Estamos en el tamiz de abertura 9,5 milímetros. Entonces, vas a multiplicar el retenido acumulado de ese tamiz por el 35%, que el INGE te lo da de dato, más el retenido acumulado del B por el 65%. Y eso es todo. Después, o sea, fíjate en Excel de dejar fijo las celdas de porcentaje y después ya lo único que haces es arrastrar esto. Y para el paso acumulado lo que haces ya es restar 100 menos esta celda. No sé si me entiendes o veo de explicártelo de otra manera. No, no está bien, ya entiendo, gracias. Bien, buenísimo. ¿Alguien tiene otra duda, chicos? Bueno, pasamos a la actividad 2 entonces. ¿Cómo lo dejas fijo? ¿Qué dice vos que lo dejas fijo? Bien, yo lo dejo fijo poniendo el signo pesos eh, siempre adelante del número de celda. Fíjate, porque no es lo mismo que lo pongas aquí, por ejemplo, detrás de la letra. Siempre tiene que estar el signo pesos delante del número de celda. Y eso es todo, le agregas ese signo y nada más. Ah, bien, gracias. Bien. ¿Alguien más, chicos? Bueno, pasamos a la otra actividad. Ya hemos hecho los gráficos y todo. Aquí en el ejercicio 2 les dan los datos del peso unitario, que es este, de una mezcla de áridos, les dice. Cuando les dice áridos, puede ser agregado fino y grueso, o sea, es todo, digamos. Les dan el peso unitario, el peso por unidad de volumen, perdón, y les dan el porcentaje de agregado fino y de agregado grueso. De nuevo, yo les recomiendo que hagan un Excel con esto. eh, y bueno, les piden que... aquí les dan de dato también esto,
que son de nuevo los tamices, un agregado grueso, un agregado fino y el retenido acumulado de nuevo. Las consignas les dicen que determinen las proporciones de agregados de máxima compacidad. Ya vamos a ver qué es. De nuevo, graficar las curvas de cada agregado y graficar la curva con las proporciones de máxima compacidad. O sea, esto ya hemos visto cómo graficar, ya lo vamos a volver a hacer, pero en esta actividad lo importante es que entiendan esto, determinar las proporciones de agregado de máxima compacidad, que es básicamente determinar lo que les había preguntado su compañero antes, ese porcentaje, digamos, que en el anterior ejercicio le estaban dando de datos. Bueno, yo aquí ya lo he pasado al Excel. Estaría bueno que lo hagan. Aquí he puesto los datos del peso por unidad de volumen y aquí he puesto el de las aberturas de los tamices. Aquí lo que van a hacer ustedes es, también les piden que hagan un gráfico, que es este, que yo lo he hecho en el Excel. Les aviso porque es este, capaz no sabían por qué estaba. Ahora les explico. Lo que hago primero es determinar cuál es el mayor peso por unidad de volumen que yo tengo. En este caso es 1618, ¿verdad? Entonces, aquí lo marcado con negrita, tenemos para este número, que es el mayor, digamos, tenemos un 30% de agregado fino y un 70% de agregado grueso. Esa va a ser la proporción que yo voy a usar de agregados para mi mezcla, que me piden que saque. O sea, voy a usar el 30% del agregado fino y el 70% del agregado grueso, ¿bien? O sea, se saca así, determinando cuál es el mayor peso por unidad de volumen que yo tengo, y de ahí voy a sacar las proporciones de fino y de grueso que necesito para hacer una mezcla de mayor compacidad. Hay dos maneras de hacerlo, que es fijándome de aquí, o también, que es el gráfico que les pide, este es el gráfico, que vendría a ser este, que les ponen en el PDF. Aquí les dicen que hagan el porcentaje de arena. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer un gráfico en Excel donde van a poner en el eje Y, van a poner el peso por unidad de volumen, todos los pesos, y aquí van a seleccionar el agregado fino porque les piden para arena. Siempre que les digan arena es agregado fino. Entonces, ¿ustedes qué se van a fijar aquí? ¿Cuál es el punto más alto que tengo yo en la curva? Y se ve que es este, ¿verdad? Que no está justo en 20, está un poquito antes, que es en 1618, que ya lo sabemos por esto, pero bueno, de ahí lo podemos ver un aproximado. Y cae en las X en 30. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya sé con esto, si no tuviese esta parte de la tabla, yo igual ya sé que voy a necesitar un 30% de agregado fino. Entonces, ¿qué va a pasar? Hago 100 menos 30 y necesito un 70% entonces de agregado grueso. ¿Entienden? O sea, vuelvo a sacar el mismo 70 y 30 que tengo aquí, pero aquí lo he hecho con el gráfico. Este gráfico les piden que los hagan también. Entonces van a poner de nuevo en el eje Y el peso por unidad de volumen y les piden que pongan arena aquí. Si les pedirían de agregado grueso, van a poner en el eje X el agregado grueso y les va a caer el punto máximo seguramente cerca de 70. Entonces van a hacer 100 menos 70 y tienen el 30 ¿sí? ¿Alguna duda de esto? Bueno, ahora lo que pasan a hacer es exactamente lo mismo que hemos hecho aquí. Nada más que aquí ya les daban de datos esos 35 y 65. Aquí nosotros los hemos sacado. Sí, decime. ¿Podrías mostrar cómo has hecho el gráfico anterior? ¿Este? Sí, Bien, sí. ¿Cómo lo hago en Excel, me dices? sí. Bien. Vas a insertar, vas aquí en los gráficos estos de columnas. No, perdón. Vas a los gráficos de aquí de líneas. Yo selecciono este. Puedes usar también este. Es lo mismo, el LU los hace con este y nos quedan medianamente iguales. Yo he seleccionado este. Lo que haces aquí es seleccionar datos y vas a poner agregar, nombre de la serie, le ponemos peso por unidad de volumen
los valores de la serie, que son, en valores de la serie se ponen el eje Y. Entonces ponemos aquí los pesos por unidad de volumen y en las etiquetas del eje horizontal vamos a poner en este caso el agregado fino. Si te pedirían de agregado grueso, haces con este. Ahora te piden arena, así que hacemos con agregado fino. Y pones aceptar y ahí te queda. Ahí está el mismo que había hecho yo antes. ¿Me has Bien, gracias. entendido? Bien, dale, buenísimo. Bien. Aquí, como les decía, Lelu, pueden editar y poner nombres a los ejes y todo lo que quieran. Eso es para que ustedes se acuerden lo que han hecho, digamos. Yo siempre le pongo el título y los valores, pero pueden poner títulos a los ejes y demás. Bueno, como les decía, aquí a lo que hacen es muy similar a lo que hemos hecho arriba, porque ya hemos sacado estos porcentajes, que vendrían a ser estos rojitos. Entonces, bueno, vamos a volver a sacar si quieren, y acuérdense que tenemos retenido acumulado, sacamos el pasa acumulado, que es el 100% de la mezcla, menos el retenido en ese tamiz. Estiramos. Ah, no lo he restado. Ahí está. Acuérdense que tienen que hacer para agregado grueso y para agregado fino, ¿no? Hacen ahora para agregado fino 100% menos lo que retiene este. Bueno, ahora tienen que hacer la mezcla. La mezcla es la misma que la misma manera que hemos hecho hace rato. Hacemos el pasa acumulado del agregado grueso en agregado grueso tenemos el 70% más el pasa acumulado del agregado fino por el 30% del agregado fino. Ah, no, lo he dejado fijo la celda. Ahí está. Y esa es la mezcla, chicos. No sé si tienen alguna duda. Esto es lo que les piden que saquen. En el ejercicio anterior, en la muestra anterior que decía 35 y 65 era un ejemplo nomás. No, no es un ejemplo. Ese es el ejercicio 1, la actividad 1. Ah, El vale, Inge vale. te lo ha dado como dato ya. Debe ser para que lo entiendan mejor, digamos. En el ejercicio 2 ya lo tienes que sacar vos. Ah, perfecto, perfecto. Esto creo que les piden que grafiquen también, tienen que hacerlo. No me acuerdo si... Sí, les piden que grafiquen. Tienen que graficar la curva de cada agregado y también la curva con las proporciones de máxima compacidad, que es la mezcla que acabamos de hacer, ¿sí? De la misma manera que hemos hecho todos los gráficos en todas las actividades, tienen que hacer aquí los gráficos para cada agregado y para la mezcla. No sé si tienen dudas. Si no, luego les explico ahora el ejercicio 3 de este TP y terminamos ya. De mi parte no hay ninguna duda, Guada. Bueno, ¿alguien más, chicos? No, no. Bueno, buenísimo. Lu, ¿sigues con la 3? Sí, dale. Dale, ahí he dejado de compartir. Sí, Lu, sí se ve. Bueno, en el TP2, la actividad 3 ya hace referencia a los métodos de compactación. En esta actividad a ustedes les piden trabajar con Fuller, que es todo, estos métodos están en un apunte que les ha dado el Inge, les ha dejado este. Hay distintos métodos cuando ustedes trabajan. Está el método de laboratorio,
el método de tabla, este método de laboratorio en función del PV, que es el ejercicio que acaba de hacer Wada. Nosotros teniendo el valor de PV determinamos la mezcla de mayor compacidad. Tenemos el método de tabla, tenemos ley de las mezclas y después tenemos el método de la parábola de Fuller. Esta actividad les pide el método de Fuller, así que bueno, les voy a explicar esto. Cualquier cosa, ustedes después vean estos y si tienen alguna duda, nos avisan obviamente. En el método de la parábola de Fuller, aquí está. A ustedes su TP les da estos datos. Aquí lo pongo para que lo vean. Le dan 3 agregados. El método de Fuller, la ventaja que tiene es que sirve para hacer la composición de 3 agregados o más. Los demás sirven para hacer la composición de solamente 2. Entonces aquí les da un agregado grueso, un agregado fino y una arena mediana, ¿sí? Tenemos que hacer la composición de mayor compacidad de estos 3 agregados. Este es el procedimiento. A nosotros nos dan un valor en retenido acumulado, ¿sí? De estos 3 agregados. Entonces, como hemos visto recién en todas las actividades del retenido acumulado, lo primero que hacemos es pasar a paso acumulado, como 100 menos el retenido de cada tamiz, ¿sí? Y esto lo hacemos para los 3 agregados. Obtenemos el dato de paso acumulado para los 3. Aquí les marco como que esto, todo esto, es datos, ¿sí? Y además de eso, el método de Fuller a ustedes les dice que pueden determinar la mayor compacidad utilizando la curva de Fuller, ¿sí? La curva de Fuller se calcula así como Y igual a 100 por la raíz cuadrada de D, que es la abertura de cada tamiz, y D, el tamaño máximo del agregado grueso. ¿Cuál es ese tamaño máximo? En nuestro caso es 76 milímetros. ¿Por qué? Porque aquí vemos que este ya retiene un 5%. ¿Ven? Entonces este es el tamaño máximo de nuestra mezcla directamente. Y por eso vamos a trabajar con este valor en la D mayúscula. Lo que yo hago aquí para calcular la curva de Fuller es escribir la fórmula. Pongo igual a 100 por la raíz de el tamaño de este tamiz, sería justo 76 sobre 76 y fijo el tamaño 76. Y después este valor lo arrastro para obtener la curva de Fuller, ¿sí? Una vez que hacemos el gráfico, aquí yo lo tengo hecho para poder explicarles el método. ¿En qué consiste el método? Como nosotros ya hemos sacado el paso acumulado de nuestros 3 agregados, nosotros ya podemos graficar nuestras 3 curvas granulométricas, ¿sí? Para cada agregado. Y aquí vemos que tenemos la roja es del agregado 1, la violeta queda en el medio por ser una arena mediana, es del agregado 3, y la verde es del agregado grueso, el agregado 2, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos graficadas nuestras curvas granulométricas, lo que tenemos que hacer es graficar nuestra parábola de Fuller, que es esta que pasa aquí, esta celeste, ¿sí? Esta celeste la graficamos con estos datos justamente. Ahora el método de Fuller, ¿a ustedes qué les dice? Ustedes tienen que graficar una recta que compense por arriba y por abajo a cada curva granulométrica. ¿Qué quiere decir esto? Que más o menos esta recta llegue al principio y al fin de la curva. El fin sería en el 100% de paso acumulado. Que compense el área de la curva, que serían estas negras que yo he trazado aquí. ¿Sí? Una vez que trazamos estas para todas las curvas, y esta es la tercera. Estas son las rectas R, S y T, creo que les dicen a la punta del Inge. Cuando trazamos estas curvas, nosotros ya sabemos desde qué punto tiene que ir hasta y en dónde tiene que terminar nuestra recta RS, por ejemplo, que sería esta de aquí, que empieza en donde termina la recta que compensa la curva del agregado 1 y termina en donde empieza la recta que compensa a nuestro agregado 3, en este caso.
¿Por qué? Porque el agregado 3 queda aquí justo en el medio, siempre es con la curva siguiente, digamos. Lo mismo aquí, en donde termina la recta que compensa el área de nuestra curva de agregado 3, ahí empieza la recta y termina en donde empieza la recta que compensa a la curva de agregado 2. ¿Sí? Ay, me moví. Justo queda aquí. Ahora el método de Fuller a ustedes les determina un eje que si nosotros siempre graficamos entre de 0 a 100 en el eje Y pasa con un lado, el método de Fuller a ustedes les cambia el eje. Vemos que empieza aquí. Empieza en 0 y termina en 100 aquí abajo. Entonces, aquí les voy a dibujar para que ustedes puedan entenderlo bien. El método nos dice que en donde cortan estas líneas que nosotros unimos, ¿sí? Estas dos líneas que he unido recién, en donde estas líneas cortan a la parábola de Fuller, tenemos que encontrar su valor en el eje contrario. Por ejemplo, nosotros aquí vemos que aproximadamente, a ver si lo pongo más derecha, en este punto vemos que corta, aquí lo marco con las estrellitas para que ustedes lo vean bien. Vemos que aquí más o menos corta, y bueno, a ojo más o menos vemos que es un 27. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es buscar ese valor en el eje contrario, proyectarlo en el eje contrario, ¿sí? En este. Entonces, ¿cómo hacemos? Si de aquí hasta aquí es 27, y yo quiero saber este valor para este eje, lo que tenemos que hacer es esto. Hacemos la diferencia. Sería 100, todo este valor es 100, menos nuestros 27 aproximadamente que vemos aquí, me va a dar este valor. 100 menos 27 nos da 73, lo que significa que aquí tenemos 73, ¿sí? Este punto vale 73. Y ahora hacemos para el otro punto. Este punto aquí, vemos que, bueno, más o menos cae justo en 60, así que lo vamos a proyectar para acá. Si hacemos 100 menos 60, justamente nos queda que aquí este punto es 40, ¿sí? Ahora, ¿cómo determinamos? Desde 0 hasta 40 tenemos justamente un 40%. Entonces, aquí nos queda que nuestro agregado 2, que corresponde a la curva verde, que es la tercera curva verde, va a tener un 40% de agregado. Vamos a tener que poner un 40% de agregado 2. Nuestra curva 2, que es del agregado 3, esta violeta, queda entre 40 y 73. Entonces hacemos la diferencia de 73 menos 40 y nos queda que nuestro agregado 3 va a tener un 33% en la mezcla. Entonces todo este segmento es 33, ¿sí? Y ahí para el agregado 1 ya justamente, bueno, hacemos 40 más 33, nos queda 73 justo en este valor, y hacemos 100 menos 73 para sacar el valor restante, y nos queda que este valor es 27% para el agregado 1. ¿Sí? ¿Me han entendido? Es medio confuso un poco cuando tenemos que hacer la diferencia. Sí, se entendió, Luciana. ¿Se ha entendido? Bueno. ¿No tienen alguna duda de esto? Luciana, esto es lo último que marcaste vos, eso no se lo tenemos que marcar en el... ¿En el gráfico? Sí, 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 ustedes lo sí. van a marcar y después tienen que, aquí yo les pongo el gráfico de cómo ha quedado para que cuando ustedes vean la grabación les quede bien y vean cómo ha sido el cálculo. Pero entonces, aquí, ¿cuál es la conclusión? Que del agregado 1 vamos a tener un 27%, ¿sí?
el agregado 2 vamos a tener un 40%, según lo que hemos calculado recién, y del agregado 3 vamos a tener un 33%. Y bueno, si ustedes tienen que verificar, obviamente, que sus cálculos estén bien, esta suma les tiene que dar sí o sí 100. ¿Sí? Así determinan ustedes que poniendo esta cantidad de cada agregado, la mezcla va a ser lo más compacta posible, lo más compacto posible. Listo, Luciana, muchas gracias. A este gráfico, sí, a lo mejor si no saben manejarlo bien en Excel, les digo por experiencia propia, ¿no? Que me ha costado un poco hacerlo este gráfico, porque ven que es bastante embolloso poner todos los valores. Cualquier cosa ustedes sí lo pueden hacer a mano, pero si lo hacen a mano, tienen que adoptar una escala para el eje vertical, sí o sí. Yo lo tengo resuelto a mano y la escala que yo he adoptado es de, ya les confirmo, por si alguien lo llega a hacer a mano. Yo he puesto en el eje vertical que un 10% son 2 centímetros. ¿Sí? Y de ahí he podido ir sacando todos los valores, pero si lo hacen a mano, sí o sí van a tener que adoptar una escala, y bueno, si lo hacen en Excel, más o menos tienen que ver, bueno, aquí justo quedaba en 60, ¿ven? Pero aquí más o menos lo he visto que era un 27. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda, chicos. Digan. A ver. ¿Por qué el agregado es 40 y 33? Bien. A la parte de la diferencia. Listo. Bueno, ahí lo explicamos de vuelta. Uy, se terminó la grabación. A ver, esperen un segundo, voy a poner a grabar de vuelta así. Listo. Bueno, aquí en la parte de la diferencia, sí es un poco emborroso el concepto. ¿Qué pasa? A nosotros, Fuller, la parábola de Fuller nos permite emplearlo solamente si del lado contrario ponemos un eje al revés. Ven que este eje empieza en 0 aquí arriba y termina en 100. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar estos valores donde hemos intersectado nuestras rectas con nuestra parábola de Fuller. Estos valores, si miramos hacia la derecha, nos dan fácil un valor, ¿sí? Fácil nos da un valor aquí que nosotros lo podamos, aquí en este caso, ver, o si estamos trabajando a mano, medimos, multiplicamos por la escala y lo obtenemos, ¿sí? Pero como nuestro eje del otro lado está al revés, nosotros vamos a tener que trabajar haciendo la diferencia para poder obtener este valor aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Este segmento, hasta aquí, a ver. Este segmento nosotros sabemos que vale 27, ¿sí? Aproximadamente 27 es lo que vemos aquí. Y nosotros sabemos que todo esto vale 100. Entonces, si nosotros queremos saber este valor de aquí, este es el valor que nosotros queremos saber, para empezar desde el 0, tenemos que obtener este valor de aquí. Entonces, si hacemos 100 menos 27, nos da 73. Nos dice que todo este segmento, a ver, voy a cambiar de color. Nos dice que todo esto mide 73, ¿sí? Entonces, de aquí hasta aquí tenemos... Ay, a ver, me he pasado un poquito. Desde aquí hasta aquí tenemos justamente 73. 73% de composición, ¿sí?
Ahora vamos a este valor de aquí. Este valor de aquí, si nosotros lo proyectamos a nuestro eje original, tenemos un 60%. Pero a nosotros nos interesa cuánto vale en nuestro eje por método de Fuller, que sería aquí. ¿Cuánto vale aquí? Entonces, lo que hacemos es, si hasta aquí vale 60 y todo esto vale 100, este segmento, vamos a ponerlo con azul que hemos usado recién, este segmento, ¿cuánto vale? Entonces ahí hacemos 100 menos 60, tenemos que este segmento de aquí es 40. ¿Sí? Hasta aquí este punto es 40. Este Perdón, punto es 73. ¿Alguien está hablando? yo, hola, ¿me escuchan? Si me permiten, por favor, Sí. una aclaración. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, a ver, lo que ustedes tienen ahí, ese es un gráfico granulométrico como el que vienen trabajando desde el práctico 1 hasta esta parte. Es un gráfico de granulometría. Entonces, en el eje de las abscisas tengo las aberturas de los tamices. Y en las ordenadas tengo o el pase acumulado o el retenido acumulado. Si ustedes grafican pase acumulado, que es lo que veníamos graficando en los prácticos anteriores, en los ejercicios anteriores, es el eje de la izquierda, que va de 0 abajo y 100 arriba. Y obviamente lo que deja pasar es lo que retiene. Digamos, la diferencia entre uno y otro es 100%. Entonces, si deja pasar el 33%, ¿cuánto que decía el primer material? Lo que deja pasar el resto es el 70%. Por eso es que se va al eje de la derecha. En el eje de la derecha tengo los retenidos acumulados. En el eje de la izquierda los pases acumulados, nada más que van en sentido contrario. Uno crece de abajo hacia arriba y el otro de arriba hacia abajo. Por eso es la diferencia. Entonces, si ustedes tienen el primer material, el primer punto que cruzan ahí, no importa para dónde me voy, para izquierda o para derecha, yo saco el valor de ese material. Lo que si me voy para la izquierda, que es como se está viendo Luciana, con el recta verde, bueno, saco el valor que retiene, que tengo retenido acumulado hasta ahí. Y si voy, perdón, pasa acumulado. Si voy a la derecha, tengo el valor del retenido. No importa, es un gráfico granulométrico. Lo que están viendo ahí es un gráfico de granulometría, tal cual como lo venimos trabajando. La parábola de Fuller, que está dibujada ahí en el medio, que creo que es el color ese que está marcando Luciana, es una curva teórica que arroja la mayor compacidad, ¿sí? La mayor compacidad y la menor cantidad de vacío. Esa es una curva teórica. Nuestra mezcla de agregados debería aproximarse a esa curva. Entonces, ¿en qué proporciones tengo que mezclar para poder aproximarme a esa curva? Es lo que estamos determinando ahora. ¿Sí? O sea, tienen que tener claro que el gráfico del pase acumulado en la izquierda y el retenido acumulado en la derecha es lo mismo. Trabaje con un valor o con otro, el concepto es el mismo. ¿Sí? No sé si aclara o confunde más, pero cualquier cosa me dice. No sé, chicos, ustedes dirán. ¿Tienen alguna duda? O sea, el concepto es que si aquí trabajamos con pase acumulado, aquí invertimos el eje y aquí obtenemos retenido acumulado. Y estos valores que nosotros estamos encontrando aquí son los puntos que equivale aquí el diagrama. Justamente por eso hacemos 100 menos este valor de pase acumulado. Entonces, bueno, nosotros tenemos aquí estos puntos, estos son puntos, tenemos 0, 40, 73 y aquí tenemos 100. Entonces, para el agregado 3, perdón, para el agregado 2, que es este de la curva verde, vamos a tener de 0 hasta 40%, entonces nuestro agregado 2 va a tener un 40% en nuestra mezcla. Vamos a poner un 40% del agregado 2 en nuestra mezcla. Después tenemos 73 menos 40 para obtener este intervalo de aquí.
este intervalo, ¿sí? Hasta aquí. Entonces, corresponde a nuestra curva violeta, que es de agregado 3. Vamos a poner un 33% de nuestro agregado 3 en la mezcla. Y el restante, que va a quedar 73 más 33 más 40, perdón, nos queda 73. Y 100 menos 73 nos queda 27. Entonces vamos a poner un 27% de nuestro agregado 1, que corresponde a la curva roja. Ese es el método de Fuller. ¿Estaba más o menos claro, chicos? Si quieren, los repetimos, no hay problema, ¿no? Entiendo que sea un poquito mareador aquí sacar los valores de los ejes. Chicos, Santi y Valeria, ¿hayan entendido cómo se lo hace el gráfico? ¿Por qué es 40 y por qué es 33? Bueno, chicos. Cualquier cosa. Estos eran todos los temas para ver hoy. No sé si tienen alguno otro. Esta es la del agregado grueso y esta es la de la mezcla. Las tres curvas tienen que hacer en esa actividad. Les quería hacer ver más o menos cómo quedaba. Recién tenía un error aquí en los datos, yo los había copiado mal del TP y no había hecho el gráfico, así que ahí lo he corregido y así les queda el gráfico al final, para que lo comparen después, les hago ver. Eso nomás les quería mostrar. Si no tienen ninguna otra duda,